Bienvenidos al taller Cómo proteger su corazón después del trasplante y la terapia de células CAR-T. Mi nombre es Julia Pan y yo seré su moderadora en este taller. Es un placer presentarles a nuestra oradora de hoy, la doctora Gabriela Sánchez Petito. La doctora Gabriela Sánchez Petito es profesora adjunta de medicina en el Departamento de Trasplante de Sangre y Médula y Terapia Celular del Centro Oncológico Integral de la Universidad Estatal de Ohio. La investigación de la doctora Sánchez Petito se centra en cómo la salud cardiovascular afecta los resultados a largo plazo de los pacientes con cáncer de sangre. Por favor, demos la bienvenida a la doctora Sánchez Petito. Muchísimas gracias, Julia, por invitarme y permitirme ser parte de esta experiencia. Y gracias por la presentación. Y de verdad que es un honor para mí hablar con las personas interesadas y nuestros pacientes sobre cómo prevenir complicaciones cardíacas relacionadas con estas terapias. Lo primero que quiero decir es que creo que este cuadro demuestra perfectamente lo que un sobreviviente es. Y como el autor Frank Herbert dijo, la supervivencia es la capacidad de nadar en aguas extrañas. Y lo importante es que cada sobreviviente es una persona que sobrevive y conserva la vida a pesar de percances, contratiempos, accidentes y muchos de los oyentes el cáncer también. Así que es un honor para mí hablar con ustedes. Y es importante hablar de las complicaciones cardíacas porque el corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo que provee la irrigación a todos los órganos del cuerpo, incluyendo el corazón y otros órganos importantes, y lo cual demuestra la importancia de este órgano y debemos saber cómo protegerlo y cómo determinar si hay algún tipo de alteración en este órgano importante. Como probablemente hayan oído en otras presentaciones, el trasplante de células hematopoyéticas es un tratamiento potencialmente curativo para muchísimos cánceres, incluyendo leucemias, linfoma y para controlar enfermedades como el mieloma. Y el avance de la terapia de células hematopoyéticas ha llevado a una mejora del 10% de la sobrevivencia desde los años 80, y esto ha resultado con un número mayor de 200,000 sobrevivientes de trasplantes vivos en los Estados Unidos actualmente. Sin embargo, la sobrevida de los pacientes que pasan por el trasplante hematopoyético, las tasas de mortalidad está todavía elevada comparada con la población general, y las complicaciones y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares es también más elevado que la población general. Estas complicaciones cardiovasculares incluyen la miocardiopatía o inflamación, alteración del músculo del corazón, arritmias, que son básicamente irregularidades de las contracciones del corazón, hipertensión arterial o pulmonar, derrame pericárdico, que hablaremos de esto más en las próximas láminas, entre muchas otras complicaciones que pueden ocurrir. ¿Y por qué ocurren estas complicaciones? Debemos entender que muchas de estas complicaciones se desarrollan a partir de las terapias que usamos como parte del condicionamiento de quimioterapia o de profilaxis para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped, pero también otras complicaciones ocurren a través de eventos que pueden ocurrir a través del trasplante. Okay, vamos a hablar primero de las terapias. Por lo menos, por ejemplo, la irradiación corporal total, que se utiliza en muchas terapias como parte del condicionamiento antes del trasplante halogénico, por ejemplo, puede producir una incidencia elevada de pericarditis, que es la inflamación del saco del corazón, e insuficiencia cardíaca congestiva, que significa un debilitamiento del músculo cardíaco. El tacrolimus es una medicación que utilizamos muchísimo luego del trasplante halogénico de células madre,
para prevenir la enfermedad del injerto contra el huésped. Sin embargo, esta medicina, aunque muy requerida, puede tener efectos secundarios, incluyendo la elevación de la presión arterial, y no es infrecuente que tengamos que poner a nuestros pacientes en una medicina para controlar la tensión, al menos por el tiempo en que ellos estén tomando el tacrolimus, que puede variar, pero por lo general son varios meses luego del trasplante. La ciclofosfamida es bien reconocida, la utilizamos actualmente como parte del condicionamiento de quimioterapia antes de la infusión de las células madres o como parte de la profilaxis de la enfermedad del injerto contra el huésped, particularmente cuando hablamos de trasplantes haploidénticos. Sin embargo, la ciclofosfamida ha sido relacionada con enfermedad del pericardio, pericarditis e insuficiencia cardíaca congestiva. La carmustina es una quimioterapia que utilizamos para el trasplante autólogo, particularmente para pacientes con linfoma, y ha estado relacionado con la isquemia miocárdica, que básicamente es una disminución del riesgo sanguíneo al corazón. El melphalan es una quimioterapia que utilizamos muy frecuentemente a altas dosis como parte del tratamiento autólogo del mieloma múltiple, pero también se puede utilizar para el trasplante halogénico, tanto para linfoma como leucemia. Sin embargo, esta medicación puede producir arritmias, particularmente una arritmia llamada fibrilación auricular, y también puede producir insuficiencia cardíaca congestiva. Utilizamos un crioprotector llamado dimetilsulfóxido que acompaña las células que tenemos criopreservadas, y esta droga puede causar el enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, lo que llamamos bradicardia, o incluso hasta paro cardíaco cuando es en dosis elevadas. Por último, el alemtuzumab, que algunas instituciones la utilizan como parte de la prevención de la enfermedad de injerto contra huésped, ha sido asociado con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, arritmias y taquicardia o frecuencia cardíaca rápida. Aparte de esto, el trasplante y la terapia de CAR-T puede producir complicaciones que a la vez pueden conducir a complicaciones cardiovasculares. Específicamente, la enfermedad de injerto contra el huésped ha estado relacionada con el desarrollo de arritmias, del incremento de la frecuencia cardíaca, del derrame pericárdico y en largo término el desarrollo de la enfermedad coronaria del corazón. También hay otra condición llamada microangiopatía trombótica, complicación del trasplante, que ocurre donde hay una destrucción específica de las plaquetas, pero también el individuo está en riesgo de formar ciertos coágulos de sangre, y esto puede predisponer a los pacientes a tener presión arterial alta y derrame pericárdico. Por otra parte, aquellos pacientes que desarrollen sepsis, infecciones, ya sean bacterianas, fúngicas, debido a la supresión del sistema inmune, pueden desarrollar depresión sistólica o diastólica del corazón, es decir, que el músculo del corazón no funciona adecuadamente, así como taquiarritmia, en el cual pacientes pueden manifestar palpitaciones, etc. La enfermedad veno-occlusiva hepática, que resulta como parte del condicionamiento de quimioterapia, entre otras cosas, desarrolla inflamación a nivel del hígado, y estos pacientes tienden a tener una sobrecarga de líquido, insuficiencia cardíaca descompensada en el paciente. En cuanto a las células, el tratamiento de células CAR-T, hay una condición o complicación muy específica llamada síndrome de liberación de citocinas, la cual puede estar asociada con una baja de la presión arterial, arritmia, insuficiencia cardíaca, y vamos a hablar de esto más en las láminas que vienen a continuación. Hubo un estudio de Armenian en donde ellos evaluaron ciertos factores de riesgo que determinan o nos ayudan a determinar si los pacientes pueden desarrollar enfermedad cardiovascular luego. Estos factores de riesgo incluyen edad avanzada, 60 o más, si los pacientes recibieron antraciclina antes del trasplante. La antraciclina es una quimioterapia muy usada para el tratamiento de linfoma y leucemia.
medicinas como la doxorubicina o daunorubicina, esas son antraciclinas. Y también si los pacientes tienen hipertensión, diabetes o si consumieron cigarros antes del trasplante, son factores de riesgo, así como los pacientes que recibieron radioterapia directa al pecho o al tórax. Todos son factores de riesgo para eventualmente desarrollar enfermedad cardiovascular. En este estudio, ellos determinaron si los pacientes eran bajo riesgo, intermedio si tenían 4 a 5 factores de riesgo y si tenían más de 6 factores de riesgo en el alto riesgo, en el grupo de alto riesgo. Y determinaron que aquellas personas en el grupo de alto riesgo tienen una incidencia mayor de enfermedad cardiovascular a cualquier momento después del trasplante, particularmente luego de los 5 o 10 años, podemos ver esa tendencia todavía que continúa. Ellos tienen 8 veces más la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular comparado a aquellos de bajo riesgo. Ahora me gustaría hablar un poco de las complicaciones tempranas que ocurren antes de los 100 días del trasplante hematopoyético. Y quiero hacer énfasis en la hipertensión, la arritmia llamada fibrilación auricular, pericarditis y la insuficiencia cardíaca. La hipertensión es esa presión arterial alta sostenida por más de 130-80 milímetros de mercurio, que ocurre en aproximadamente 18% de los pacientes que sobreviven el trasplante hematopoyético. Por lo general, la alta tensión no manifiesta síntomas en los pacientes, es decir, es asintomática. Sin embargo, cuando es muy alta, algunos pacientes pueden desarrollar dolor de cabeza, pueden ver manchas brillantes que llamamos escotoma brillantes, que son como manchitas o lucecitas, o pueden tener sangrados nasales también. La hipertensión aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias arteriales, que eventualmente puede desembocar en complicaciones como infartos al miocardio, insuficiencia cardíaca y arritmias. Nosotros recomendamos a nuestros pacientes que ellos lleven un registro de su presión arterial, como este señor con usando este mecanismo de presión arterial y registrando los números y trayéndolo a la visita clínica. Y si la tensión arterial es constantemente mayor a 130/80, se considera que es posible que el paciente requiera intervención con medicación. También se recomienda dieta baja en sodio, es decir, baja en sal, y ejercicio también. La otra complicación de la que me gustaría hablar es la arritmia llamada fibrilación auricular, que es un ritmo cardíaco irregular y rápido, que es bastante común luego del trasplante. Se ve en un 2 a 10% de los pacientes que reciben el trasplante hematopoyético. Y esto es importante porque esta condición puede predisponer a la gente a desarrollar pequeños coágulos dentro del corazón que pueden diseminarse en el cuerpo principalmente al cerebro y puede producir un accidente cerebrovascular o ACV. También la fibrilación auricular incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. ¿Cuáles son esas personas que están a mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular luego del trasplante? Personas de edad avanzada, 60 años o más, personas que tengan hipertensión de base y aquellos que hayan estado expuestos a medicaciones como el melphalan o la ciclofosfamida o la radiación torácica durante el tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas de la fibrilación auricular? Pacientes van a manifestar palpitaciones, pueden chequearse el pulso y pueden determinar que el pulso es irregular, pueden tener dificultad para respirar, cansancio y dolor de pecho. Su médico puede determinar que usted tiene fibrilación auricular cuando examinan su pulso y luego deben obtener un electrocardiograma para confirmar el diagnóstico. Existen medicinas para controlar la frecuencia cardíaca y mantener el ritmo del corazón. Y también en algunos pacientes, dependiendo de un score que los cardiólogos y los médicos en general usamos para determinar si el paciente requiere anticoagulación, aunque sabemos que esto es un poquito
dificultoso para nosotros, especialmente en las primeras fases del trasplante, cuando de repente las plaquetas no están totalmente normalizadas. Empezar anticoagulación sería un poquito riesgoso y esto debe ser discutido entre el cardiólogo y el hematólogo. La insuficiencia cardíaca temprana ocurre cuando el músculo cardíaco no puede bombear suficiente sangre y satisfacer las necesidades de sangre y oxígeno del cuerpo, ¿ok? Nosotros vemos esto entre 5 a 33% de los pacientes que van hacia el trasplante, luego del trasplante, y las pacientes que están a mayor riesgo son aquellos de edad avanzada, que tengan hipertensión y que hayan recibido drogas como la antraciclina y la radiación torácica. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca generalmente están relacionados con la dificultad para respirar, ya que como la bomba del corazón no está funcionando bien, toda esa sangre se almacena en el área pendiente de los pulmones y eso causa dificultad para respirar, tos. También esa sangre puede ir a las zonas declives de los pies, de las piernas y los pies, lo cual causa hinchazón y edema de los pies, subida de peso, cansancio, dolor de pecho y confusión puede ocurrir. El diagnóstico es clínico a través del examen físico, pero también necesitamos obtener un ecocardiograma donde nos determinaría si hay una eyección menor de la bomba cardíaca o si hay disfunción diastólica del corazón. Hay tratamientos para proteger al corazón cuando existe la insuficiencia cardíaca, así como diuréticos para manejar el edema que se desarrolla a raíz de la insuficiencia cardíaca. La pericarditis. La pericarditis es la hinchazón de este saco que recubre al corazón, ¿ok? Y los factores de riesgo son aquellos pacientes que recibieron radiación torácica durante su tratamiento para el linfoma generalmente. Ocurre en aproximadamente 3% de los pacientes y se manifiesta a través de un dolor torácico agudo en el centro del pecho o del lado izquierdo, que generalmente se exacerba cuando el paciente inspira. También puede estar asociado con dificultad para respirar y palpitaciones. Se requiere un ecocardiograma y un electrocardiograma para poder llegar al diagnóstico y existe una medicina, un antiinflamatorio llamado colchicina que debe usarse en estos casos, pero con cuidado ya que esta medicina puede tener interacciones con otras medicinas que usamos en el trasplante, luego del trasplante. Ahorita me gustaría hablar de las complicaciones tardías que ocurren más allá de los 100 días post-trasplante, que incluyen también la insuficiencia cardíaca tardía, la enfermedad valvular, me disculpan el typo es valvular, y la enfermedad coronaria arterial. La insuficiencia cardíaca tardía se ha reportado en incluso 44% de los pacientes que reciben trasplante hematopoyético, pero solo 28% de los pacientes generalmente reportan síntomas. Aquellas personas de edad avanzada que hayan recibido antraciclina, que hayan tenido factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, y aquellos pacientes que desarrollaron enfermedad de injerto contra huésped están a mayor riesgo de desarrollar esta complicación tardía. Se manifiesta como la insuficiencia cardíaca temprana con dificultad para respirar, tos, edema y incremento del peso. El diagnóstico es similar, clínico y con el uso del ecocardiograma y existen medicinas también para proteger el corazón y reducir la complicación del edema relacionada con la insuficiencia cardíaca. La enfermedad coronaria arterial se representa un compromiso del flujo sanguíneo de las arterias coronarias, que son las arterias que nutren el corazón. Y esto se puede manifestar con angina de pecho, es decir, dolor de pecho durante la actividad física. También si hay una oclusión total de una de las arterias del corazón, puede ocurrir un infarto del corazón, manifestado con un dolor de pecho bastante importante, que vamos a describir luego, e incluso la muerte súbita puede ocurrir. El riesgo aumenta más de 4 veces en pacientes con factores de riesgo.
Y los síntomas generalmente es un dolor opresivo de pecho en el medio del pecho, en el lado izquierdo, que también se puede irradiar hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo. Dificultad para respirar, palpitaciones y mareo pueden ocurrir. El diagnóstico de la angina se hace a través de una prueba de esfuerzo, pero si el paciente manifiesta este dolor de pecho, el siguiente paso sería hacer un electrocardiograma y si hay evidencia de isquemia, se debe tomar al paciente inmediatamente a un cateterismo cardíaco. Hay tratamientos, hay medicinas para proteger el corazón. También el uso de aspirinas y medicinas para controlar el colesterol son recomendadas a este punto. Y como dije, aquellos que estén a riesgo de una trombosis inminente, el cateterismo cardíaco y la colocación de los stents a veces son necesarios. La enfermedad valvular es una afectación de las válvulas del corazón, y las válvulas son las que están entre las aurículas, que son las cámaras bajas del corazón, o cámaras pequeñas, y los ventrículos, que son las cámaras más grandes, o entre las cámaras grandes, los ventrículos y la circulación general. Estas válvulas son importantes, pueden estar afectadas durante el uso de radiación torácica durante el tratamiento oncológico, y las válvulas más afectadas son la aórtica y la mitral. Los síntomas de la enfermedad valvular pueden variar. Pacientes pueden registrar palpitaciones, dificultad para respirar o dolor de pecho, mareo, el desmayo puede ocurrir y la fatiga. Y generalmente se requiere un ecocardiograma para poder determinar si hay un tipo de afección valvular. Existen medicaciones para tratar de aliviar la presión del corazón. Sin embargo, intervenciones para reparar las válvulas a veces son necesarias. Habiendo discutido las posibles complicaciones cardiovasculares del trasplante, ahorita viene la parte de cómo prevenir eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir esas complicaciones? Y para eso muchos médicos utilizan el ABCDE, que voy a hablar en este momento. El A se refiere a la aspirina y a evaluar el riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular es evaluado por el paciente, por el médico, el cual determinaría si el paciente debe tomar una dosis baja de aspirina. B, de una buena presión arterial. Mantener una presión arterial de menos de 130/80 es esencial, y como dije, hay medicinas que pueden aumentar la presión arterial durante y luego del trasplante, por lo cual es importante monitorizar esto muy cercanamente. También C viene para colesterol y enfermedad coronaria y cigarrillo. Evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular es importante en cada paciente. A veces se recomienda el uso de una estatina, que es una medicina para bajar el colesterol, y todos los pacientes se les debe recomendar dejar de fumar, no solo antes del trasplante, pero durante y luego. De hecho, en muchas instituciones el fumar es una contraindicación para el trasplante halogénico o autólogo. Continúo con D, dieta y diabetes. Monitorizar muy bien la glucosa, particularmente con los pacientes diabéticos. Hay medicinas que generalmente se deben ajustar o añadir, como la metformina y la insulina. También recomendar una dieta rica en frutas, vegetales, nueces, pescado y bajas en grasas saturadas es importante durante este periodo. El E es para ejercicio y ecocardiograma. Se recomienda ejercitarse al menos 150 minutos por semana con ejercicios de intensidad moderada, o 75 minutos a la semana con ejercicio vigoroso que lo haga sudar. Esas son las recomendaciones. Y el ecocardiograma es a discreción del doctor que lo evalúe. Probablemente ya han oído hablar de la terapia CAR-T como unas células T o células T antirreceptor de antígeno quimérico, que es una terapia muy prometedora para el tratamiento de muchísimos cánceres hematológicos. Pero esta terapia tiene ciertos eventos adversos relacionados con esta interacción entre el CAR-T y la célula cancerígena. Durante esa interacción
se liberan muchísimas sustancias inflamatorias que llamamos citocinas y se puede crear un síndrome llamado síndrome de liberación de citocinas y neurotoxicidad neurológica. Me quiero enfocar en el término síndrome de liberación de citocinas, ya que esto puede producir fiebre, una bajada de la tensión, taquicardia, falta de oxígeno. Y en cuanto a los eventos cardiovasculares que ocurren en aproximadamente 17% de los pacientes que reciben esta terapia celular, puede producir arritmias del corazón, miocardiopatía o miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca. Y estos son, como dije, se ve en aproximadamente 17% de los pacientes que reciben la terapia. Sin embargo, es muy raro, pero pueden ser complicaciones que pueden llevar a la muerte en muy pocos casos, pero incluso puede ocurrir. Es por eso que es indispensable diagnosticarlo inmediatamente a través del electrocardiograma, enzimas cardíacas, ecocardiograma, y hay varias medicinas que se pueden utilizar para disminuir esta cascada de inflamación que ocurre en el organismo. Una de esas medicinas es tocilizumab, también están los esteroides que se pueden administrar para tratar de disminuir la tasa de eventos cardiovasculares. Y como conclusión, la terapia de células hematopoyéticas y la terapia CAR-T han curado muchos cánceres hematológicos y prolongado las vidas de muchísimas personas. Sin embargo, los sobrevivientes todavía pueden presentar complicaciones cardíacas en el corto y largo plazo. Los factores de riesgo relacionados a estas complicaciones cardíacas están asociadas con el tratamiento anterior al trasplante, como la exposición a antraciclinas, radiación torácica, así como factores de riesgo, hipertensión, diabetes, el uso del tabaco y, por supuesto, relacionadas con el tratamiento per se de la quimioterapia utilizada con el trasplante hematopoyético y las complicaciones luego del trasplante. La colaboración entre hematólogos y cardiólogos es crucial para limitar la toxicidad durante el tratamiento con células hematopoyéticas. Ciertas medicaciones y adoptar un estilo de vida sana son beneficiosos para las personas para evitar estas complicaciones. Y por supuesto, mi recomendación más importante, en cualquier momento que ustedes desarrollen síntomas nuevos, síntomas que los haga recordar de esta presentación, por favor, llamen y contacten su hematólogo inmediatamente para poder llevar las medidas necesarias para diagnosticar y tratarlo de una manera a la brevedad. Y bueno, quiero agradecerle por esta oportunidad y estoy abierta a cualquier pregunta que haya del público. Gracias, doctora Sánchez Petito, por su excelente presentación. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta para la doctora Sánchez Petito, utilice el cuadro de chat en el lado izquierdo de la pantalla para enviarla. Responderemos tantas preguntas como sea posible. Nuestra primera pregunta. Han pasado 7 años desde el trasplante y estoy empezando a desarrollar coágulos de sangre en las piernas. ¿Los pacientes que han recibido un trasplante son más propensos a sufrir cáncer de sangre después? La pregunta es si los pacientes que recibieron trasplante hematopoyético, si tienen riesgo de desarrollar un cáncer luego. Sí. Correcto, sí, exactamente. Los pacientes que reciben terapia hematopoyética, reciben quimioterapia, radiación, hay un riesgo de 5 al 10% de desarrollar algún tipo de cáncer en el futuro, relacionado con la sangre o relacionado con otros órganos como el colon, etcétera, etcétera. Así que sí hay una relación en ese aspecto. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. Soy un sobreviviente de un trasplante desde hace 12 años, con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. ¿Debería consultar a un cardiólogo incluso si no tengo síntomas de problemas cardíacos en este momento?
Yo le recomendaría que hable con lo que llamamos aquí primary care physician, su médico de cabecera. El médico de cabecera podría desarrollar, hay un score en el que se puede determinar su riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Pero a eso obviamente hay que añadirle el hecho de que usted tuvo trasplante hematopoyético. Así que yo creo que a pesar de que no tenga síntomas, si tiene una historia familiar que su médico de cabecera evalúe y considere que es de alto riesgo, yo creo que mandarlo a un cardiólogo sería bastante recomendable. Pero de nuevo, yo diría que tendría que hablar con su médico de cabecera o con su médico de trasplante también. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Aumenta el riesgo de tener problemas cardíacos después de la terapia con células CAR-T? Sí. Hemos visto un incremento de eventos cardiovasculares en casi 20% de los pacientes desarrollan algún tipo de complicación. Generalmente es temprano y generalmente el uso de estas medicinas llamadas tocilizumab y esteroides, al controlar la inflamación del síndrome de liberación de citocinas, se puede por lo menos controlar los eventos cardíacos relacionados con CAR-T, pero sí hemos visto eventos cardíacos con el CAR-T. Gracias, doctora. Pregunta de la audiencia. Muchas gracias por esta presentación. Para las condiciones del corazón, como por ejemplo coronaria arterial, ¿ha visto que pacientes con HIH, con H o enfermedad de injerto contra huésped toleran algo como un stent o CABG bien? Sí, esa es una buena pregunta. Los pacientes, miren, luego del trasplante, si los pacientes desarrollan enfermedad coronaria y requieren un stent, yo he visto que pacientes pueden obtener un stent. El problema es si se desarrollan estas complicaciones tempranamente, cuando por ejemplo las plaquetas están todavía muy bajas, no han hecho lo que llamamos engraftment de las plaquetas, eso es importante porque al momento de colocar un stent se requiere utilizar aspirina y otra medicina llamada clopidogrel por varios meses, que son básicamente antiagregantes y similares a los anticoagulantes. Entonces hay que tener ser muy precavido con el uso de estas medicinas y el stent cuando las plaquetas están muy bajas. Cuando los pacientes tienen enfermedad de injerto contra huésped, se puede decir que el sistema vascular puede ser afectado. Si ellos desarrollan la enfermedad pero está estable y desarrollan enfermedad coronaria y requieren un stent, yo creo que es posible que ellos puedan llevar a cabo el procedimiento y tolerarlo. Lo que no estoy segura es sobre el CABG. El CABG es básicamente el bypass cardíaco. Y lo digo porque el primer año de trasplante, esto es una cirugía invasiva y por lo general nosotros no recomendamos cirugías invasivas por el primer año de trasplante. Así que yo veo que un CABG o un bypass no estaría recomendado por el primer año. Si el paciente además tiene enfermedad de injerto contra el huésped, eso sería una decisión en el cual el paciente, el doctor de trasplante y el cardiólogo deberían hablar para ver si es candidato. Pero el primer año de trasplante, este tipo de cirugía generalmente no se puede realizar. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. La pregunta es si la terapia de células CAR-T afectará mi fibrilación auricular, AFib. Sí, es posible. Es posible porque muchos de los pacientes desarrollan esta liberación de citocinas luego del CAR-T. Entonces es posible que pacientes que tengan una historia de fibrilación auricular puedan desarrollar fibrilación auricular durante esa complicación. Sin embargo, no es necesariamente una contraindicación para recibir las células T. Lo que recomendaría es que hablara con su hematólogo porque a veces se puede remitir al paciente a un cardiólogo, a una evaluación cardiológica para
asegurarse de que el paciente esté tomando los betabloqueantes, las medicinas necesarias para controlar bien el corazón y tener un plan bien definido para cuando el paciente vaya a la terapia CAR-T para tratar de disminuir el riesgo de la fibrilación auricular que ocurra de nuevo. Así que no es una contraindicación para la terapia CAR-T, pero sí debería ser bien compensada antes de recibir la terapia. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Puede un trasplante alogénico provocar hipertensión arterial? Sí. El trasplante alogénico, por muchos motivos, como los que mencioné, yo diría que el haber recibido quimioterapia, por ejemplo, puede ser uno de los factores de riesgo, y las medicinas que usamos luego del trasplante. El tacrolimus, que es una medicina que usamos mucho en los Estados Unidos para prevenir la enfermedad de injerto contra el huésped, es una medicina que puede incrementar la presión arterial, aunque la utilizamos por unos meses, digamos 3-6 meses, y luego, una vez que retiramos la medicina, la tensión arterial tiende a mejorar y muchos de mis pacientes incluso detenemos la medicina para la tensión. Existen otras medicinas que se usan después del trasplante como terapias de mantenimiento. Pacientes con leucemia mieloide crónica, por ejemplo, hay muchos pacientes que se mantienen en ponatinib o dasatinib, que son medicinas para los que llamamos TKIs, y ellos también tienen el riesgo de hipertensión, entre otras cosas. Lo importante es chequear la tensión frecuentemente y avisarle al médico si la tensión consistentemente está muy elevada. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Es normal tener episodios de palpitaciones después de un trasplante de médula ósea? No debería, sobre todo si la hemoglobina está normal, si no requiere transfusiones de sangre. Yo diría que en este caso, si necesita palpitación, si desarrolla palpitaciones, mi recomendación sería que hable con su doctor de trasplante. ¿Okay? Es posible que requiera que lo examinen, que le hagan un electrocardiograma. Si el electrocardiograma no revela nada, generalmente se debe colocar un monitor Holter, que es un monitor que va a evaluar la frecuencia cardíaca por varios días, y lo ideal sería remitirlo también a un cardiólogo. Otra de las cosas que se puede chequear es su función tiroidea, porque a veces la función tiroidea puede causar fibrilación auricular u otras arritmias. Pero no es normal tener o sea, es mejor hablar con el doctor y que lo evalúen para poder ver que esto no sea relacionado con una arritmia. Ok, gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer un sobreviviente de trasplante de médula ósea después de un trasplante para reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca? Sí, pues esa es una excelente pregunta. Yo diría seguir el algoritmo del ABC, ¿ok? Con su hematólogo evaluar la posibilidad, a qué riesgo está de enfermedad cardiovascular, evaluar si es candidato para usar dosis bajas de aspirina, si es candidato para una estatina para bajar el colesterol. Mantener una tensión controlada es también muy importante. Una dieta rica en frutas, vegetales, nueces, pescado. Si sufre del azúcar, debe monitorear el azúcar muy bien y tomar las medicinas para la diabetes y ejercitarse. Como dije, varias veces a la semana, ejercitarse todos los días. Inicialmente, luego del trasplante, yo diría a tolerancia, porque los pacientes a veces están cansados, y poco a poco, mientras la fatiga mejora, ejercitarse más. Y lo último sería evidentemente estar en comunicación con su doctor para, en caso de que desarrolle cualquier nuevo síntoma, no espere, consulte con su hematólogo, con su médico de cabecera.
Muchísimas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Debería consultar a un cardio-oncólogo después del trasplante de AFib en lugar de a un cardiólogo habitual? Sí, esa es una excelente pregunta. Si su centro cuenta con un servicio de cardio-oncología, mi preferencia sería que su doctor lo remita al cardio-oncólogo. Los cardiólogos son excelentes, por supuesto, pero el cardio-oncólogo tiene pasó por un entrenamiento extra relacionado particularmente con la oncología y complicaciones cardiovasculares luego del tratamiento oncológico. Así que yo diría, si puede ir con un cardiooncólogo, mejor aún. Gracias, doctora. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Esta será nuestra última pregunta. Me han realizado varias tomografías computarizadas de tórax en los últimos años para detectar neumonía, infecciones por hongos y H pulmonar. ¿Afectan la salud de mi corazón? No necesariamente. El número de tomografías tiene que ser muy alta, más de lo que me está comentando la persona, como para poder afectar el corazón. La radiación con tomografía no es suficiente como para causar complicaciones relacionadas con el corazón, a comparación de radiación torácica que se usa para tratar los linfomas o la radiación corporal total que utilizamos como parte de nuestro condicionamiento. Esas son altas dosis de radiación, pero la radiación de la tomografía o de la radiografía de tórax no es suficiente para causar problemas cardíacos como lo describe la persona. Bueno, muchísimas gracias, doctora. En nombre de BNP Infonet y nuestros socios, me gustaría agradecerle a la doctora Sánchez Petito por una presentación muy útil. Y gracias a la audiencia por sus excelentes preguntas. Por favor, contáctese con BNP Infonet si podemos ayudarlo de alguna manera. Disfruten el resto del simposio. Gracias.